Bueno, creo que ya estamos en vivo aquí en Facebook Live. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Espero se encuentren muy bien esta tarde. Mi nombre es Diana Ramírez y me da mucho gusto estar con todos ustedes este martes 21 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Eugene en el estado de Oregon. Así que sean bienvenidos a este programa Pregunte al experto, que es presentado por nuestra organización Comunidad y Herencia Cultural. Hoy hablaremos sobre los carbohidratos y su efecto en la diabetes. Vamos a conocer más detalles sobre qué son los carbohidratos, por qué son importantes en nuestra dieta alimenticia y también aprenderemos más sobre la comprensión y lectura del etiquetado nutricional. Y al final compartiremos también algunos consejos prácticos para que usted tenga una dieta balanceada y sana en sus vidas. Así que para ello hemos invitado a nuestra especialista en nutrición y bienestar integral. Tenemos a la licenciada María Luisa Martínez Cárdenas, quien es egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente, la nutrióloga ofrece consultas en línea, promoviendo un estilo de vida saludable a través de la educación en nutrición desde sus redes sociales. Los invito a los presentes, a todas las personas que están iniciando o ingresando en esta reunión de Zoom, a que escriban todas sus dudas que tengan, cualquier inquietud o cualquier comentario que surja durante la presentación. Lo pueden hacer aquí a través del chat de Zoom o también desde la sección de comentarios de Facebook. Y posteriormente, al final, abriremos una sección donde nuestra panelista va a responder a cada una de sus dudas. Así que vayan escribiéndolas, pensando cualquier duda que tengan y con gusto los atenderemos. Les informo que esta presentación será completamente grabada y usted podrá tener acceso a ella desde nuestras plataformas digitales que son en Facebook y también en nuestro canal de YouTube y nos llamamos Comunidad y Herencia Cultural. Esta finalidad de la conferencia es exclusivamente educativa e informativa, no fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Bueno, pues bienvenida, licenciada. Un gusto tenerla esta tarde. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Diana. Muy bien, ¿y tú? Excelente. Pues antes de iniciar, quisiera que nos platicara un poquito sobre usted, sobre su trayectoria como nutrióloga. Claro que sí. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Pues soy Luisa Martínez, soy nutrióloga, como bien lo dice Diana, estudié la licenciatura en nutrición y bienestar integral, que es una parte muy grande y complementaria, que pues más allá de la nutrición y de nada más enfocarse en los alimentos, abarca muchísimas otras áreas, desde nuestra salud mental, el sueño, el ejercicio, obviamente, y toda esta parte que también tenemos que voltear a ver, ¿no? No nada más los alimentos. Hice una maestría en nutrición y metabolismo, esto lo hice en Barcelona, entonces ya llevo 13 años de egresada y pues enfocándome de manera clínica con mis pacientes, tanto en la consulta como a nivel también educativo, un poco de investigación. Entonces, bueno, ahorita estoy aquí en la ciudad de San Diego, pero me enfoco muchísimo en apoyar a familias mexicanas que están aquí en Estados Unidos y que necesitan como este coaching específicamente en nutrición y pues obviamente tomando en cuenta nuestra cultura, nuestra dieta para pues ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Ujú. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por compartir una pequeña reseña personal y profesional. Y entonces, el día de hoy nos viene a hablar sobre los carbohidratos y la diabetes, ¿correcto? Y es, generalmente cuando escuchamos que una persona la diagnostican con diabetes o nos acaban de dar este diagnóstico, lo primero que pensamos es, me tengo que quitar los carbohidratos. O sea, adiós los carbohidratos son los que me están dañando. Entonces empieza toda esta confusión que pueden abrumar a la persona porque no se puede vivir sin carbohidratos. Los necesitamos y ahorita les voy a dar más detalles. Y por esto es que vamos a enfocarnos en este tema, hablar de las cosas básicas de los carbohidratos y de cómo se va desencadenando también la diabetes y la interacción que hay entre estos dos componentes. Perfecto, pues entonces, licenciada, cuando esté lista, puede compartir su pantalla e iniciar con la presentación. Adelante. Perfecto.
vamos a presentar aquí. Y por favor, ahorita déjenme saber si ya se está presentando. Denme un segundo. No se quiere presentar ahora todavía. Todavía no la puedo ver, todavía no. Listo, ya encontré el botoncito, estaba aquí escondido. Listo, ¿me lo pueden ver? ¿Me Ahí está, confirman? perfecto, sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de carbohidratos y diabetes encontrando el balance. Y este es un poquito el temario que vamos a ver. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Por qué son necesarios? La división entre carbohidratos simples y complejos. ¿Cómo es este mecanismo de glucosa y de insulina? Fuentes de azúcar. Y estos son algunos tips que quiero darles que personalmente les han funcionado mucho a mis pacientes. Las 3 Cs de los carbohidratos y encontrando un balance. Vamos a iniciar. Entonces, los carbohidratos son un macronutriente. En nutrición dividimos macro y micronutrientes porque macros son aquellos que se requieren en grandes cantidades, en gramos principalmente, y los micronutrientes en cantidades más chiquitas, como miligramos o microgramos, o sea, todavía un poquito menos. Los carbohidratos entran en este grupo de macros junto con las proteínas y las grasas. Entonces, son 3 nutrientes esenciales. En los micronutrientes ya están todas las vitaminas y los minerales. Los carbohidratos es esencial consumirlos y ahorita vamos a ver por qué. En general aportan 4 kilocalorías por gramo, ¿sí? O sea, cada gramo de carbohidrato que yo consumo aporta 4 calorías y las calorías pues es una unidad de energía para el cuerpo. Y podemos encontrar los carbohidratos en distintos grupos de alimentos que ahorita vamos a ver. ¿Por qué los necesitamos? Primero que nada, porque es la principal fuente de energía. Entonces, como personas, lo que más necesitamos en gran porcentaje es un carbohidrato, seguido de las proteínas y de las grasas. Alimentan principalmente al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a los eritrocitos. Son la fuente esencial para los glóbulos rojos, entonces se necesita de esta glucosa. Y necesitamos más carbohidratos en diferentes etapas de la vida o circunstancias, como lo es el embarazo y la lactancia. Por ejemplo, en el embarazo requerimos hasta de 75 gramos más de carbohidratos para la formación de un bebé. Y en el caso de los deportistas, pues es esencial para su rendimiento, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se dividen estos carbohidratos. Tenemos carbohidratos simples y los complejos. Los simples los podemos encontrar como en el grupo de las frutas y en los jugos de frutas, en la leche y el yogurt, ¿ok? Y aquí quiero hacer una pausa porque la leche y el yogurt mantienen los carbohidratos, sin embargo, los quesos o la crema, que son derivados de la leche, se les quita esta parte de carbohidrato y queda como la pura parte grasa y proteica, ¿ok? Entonces, los quesos y las grasas no van a entrar aquí en los carbohidratos, más que leche y yogurt. Y los azúcares que normalmente conocemos como el azúcar de mesa, el azúcar blanca o refinada, pero también miel, jarabe de maple, miel de agave, melaza, todo esto son carbohidratos simples. Carbohidratos complejos, tenemos otros grandes grupos como los cereales y los tubérculos y las leguminosas. Aquí en los cereales entran, por ejemplo, papas, camote, pan, tortillas, pasta, avena, pasta, arroz. Repetí pasta aquí 2 veces. La avena, por ejemplo, que es súper común escuchar. No, es que tengo diabetes, ya no voy a comer avena porque me eleva muchísimo mi glucosa, cuando en realidad hay que saber cómo consumirla, cómo combinarla, entre otras cositas que ahorita hablaremos. Y este grupo que a mí en lo personal me encanta, que son las leguminosas. Los frijoles son un famoso superfood, como ahorita está de moda este término, pero en realidad los frijoles siempre han sido un excelente alimento. Sí tiene una parte de carbohidrato, pero tiene una parte proteica, de proteína vegetal, muy buena y muy valiosa, así como
fibra, ¿ok? Fibra soluble e insoluble que puede mejorar muchísimas cosas, desde nuestro colesterol en la sangre, como también nuestra digestión. Ahora, ¿por qué siempre pensamos que los carbohidratos son los que detonan la diabetes? ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que los carbohidratos son quienes tienen mayor impacto en los niveles de glucosa en sangre. Si vemos aquí esta gráfica, podemos ver la zona naranja son los carbohidratos. Entonces, fíjense la curva, cómo sube, porque sube nuestra glucosa en sangre después de consumir los carbohidratos. Hace un pico muy alto generalmente de manera más rápida, alcanzando su pico máximo entre la hora y 2 horas de haber comido. ¿Ok? Sin embargo, la proteína, que está aquí en amarillo, o la grasa, vean cómo se mantiene la curva como bajita. Entonces, no nos dispara tanto nuestra glucosa en sangre. Y por ello es que es muy importante que combinemos los carbohidratos con proteína y con grasas y no tener comidas sumamente cargadas a carbohidratos que nos detonen entonces nuestra glucosa. Muy bien, esta es una curva normal de glucosa después de que consumimos carbohidratos. ¿Qué es lo esperado? Número 1, comemos y los carbohidratos se rompen, se empiezan a digerir de tal forma que terminan en glucosa. Número 2, la glucosa se libera al torrente sanguíneo. Y número 3, la insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas, ayuda a disminuir esa glucosa y a llevarla a sus niveles normales. Fíjense en la gráfica aquí abajito que esto sucede alrededor de 120 minutos. Entonces, si nosotros comemos, una glucosa normal puede estar entre alrededor de 70 a 100 miligramos por decilitro, ¿sí? La famosa, por ejemplo, glucosa en ayuno que a veces nos tomamos, puede estar alrededor de estos niveles. Sube, pero tiene que bajar para las 2 horas. Esto es lo esperado. Y es un comportamiento normal. Si vemos este patrón a lo largo del día, se podría ver un poquito así. Desayunamos y tenemos un pequeño pico, pero vuelve a bajar. Después viene la comida. Después puede haber pequeños snacks que suben y bajan. Cena y a lo mejor algún snack por la tarde. Este es un comportamiento normal de nuestra glucosa en la sangre. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a perder este balance en nuestra alimentación? Hay 3 etapas. Primero, es una combinación del consumo de carbohidratos y de nuestra alimentación y del estilo de vida. Y aquí quiero ser muy puntual, porque no es solamente lo que comemos lo que nos va a llevar a un diagnóstico de diabetes, sino todo lo que está alrededor de nuestro estilo de vida. Muchos carbohidratos refinados, productos muy procesados, con muchísimo azúcar, con poca fibra, que no tienen tanta proteína ni grasas saludables, más un estilo de vida sedentario, con poca movilidad, que no hay tanta actividad física, con mucho estrés, con falta de sueño y también puede haber, por ejemplo, tabaco, alcohol y otro tipo de, pues, de vicios que no queremos tener en un estilo de vida saludable. Toda esta combinación es la que nos puede llevar a un diagnóstico de diabetes. ¿Qué pasa específicamente con nuestro páncreas? Previo a la diabetes, podemos pasar por una etapa que le llamamos resistencia a la insulina, o a veces también la escuchamos como prediabetes, porque es una etapa previa, pero es muy silenciosa. No necesariamente podemos captar los signos y los síntomas para darnos cuenta que hay un problema. Lo que sucede es que el páncreas, que aquí lo podemos ver como en caricatura, en dibujito, comienza a agotarse, se empieza a cansar. ¿Por qué? Porque está liberando mucha insulina para poder contrarrestar todos esos carbohidratos no óptimos que estamos consumiendo.
toda esa cantidad de azúcar que estamos metiendo al cuerpo, pues el páncreas tiene que esforzarse además y liberar mucha insulina para que se mantengan nuestros niveles. Pero llega un punto en el que este páncreas dice, hasta aquí llegué, tira la toalla, ya se cansó. Se cansa de producir tanta insulina y se empiezan a dañar los receptores de las células. Entonces, imagínense que nuestra célula tiene una puerta con una cerradura, ¿ok? La insulina es la llave de esta cerradura para poder abrir y poder meter la glucosa donde debe de estar. Cuando hay resistencia a la insulina, esa llave ya no puede entrar. Y entonces todo el azúcar, toda la glucosa se queda en nuestra sangre y empieza a dañar nuestros tejidos. Es cuando aparece la diabetes y sus demás complicaciones como neuropatía, como problemas en los riñones, problemas en la visión, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la glucosa es, digamos, una molécula de gran tamaño que puede dañar vasos pequeños que los encontramos, por ejemplo, en nuestros ojos o a nivel renal o a nivel de neuropatías. Muy bien. Hablando de la resistencia a la insulina, que les decía que era un paso previo y como muy silencioso, quiero enseñarles este ciclo que a lo mejor muchos de ustedes se pueden sentir identificados a veces. Cuando consumimos pues una comida muy rica en carbohidratos, mandamos constantemente mucha azúcar a nuestra sangre, mucha glucosa. Como dije, el páncreas entonces empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar mandando mucha insulina, pero llega un momento en que esos receptores, esas llaves que les dije de la cerradura ya se cansaron. Y entonces empezamos a tener muchísima glucosa y muchísima insulina en el torrente sanguíneo. Y esto se traduce en una persona en tener constante apetito y de repente sentir esta como ansiedad que a veces se confunde mucho con los pacientes. Normalmente me dicen, tengo mucha ansiedad por comer y comer y comer muchos carbohidratos. Acabo de comer y después siento un bajón, me da muchísimo sueño, mucha fatiga, pero luego quiero comer otra vez y busco azúcares, busco tostadas, como muchísimos totopos. Y esto puede ser los síntomas de una resistencia a la insulina. Y a veces creemos que es cuestión nada más de voluntad o que tenemos un problema de ansiedad o que es hambre emocional, por ejemplo, cuando fisiológicamente ya estamos pasando por este proceso. Vamos a comparar estas dos gráficas. La línea verde es lo esperado para una persona que no tiene diabetes, mientras la línea roja es una persona con un diagnóstico de diabetes. En ayuno, en inglés se dice fasting, nuestra glucosa debería de estar aquí, entre unos 60 y 100 miligramos por decilitro. Y como les enseñé hace ratito, sube cuando comemos, pero tiene que bajar. Justo a los 120 minutos, a las 2 horas, es cuando la glucosa regresa a sus niveles normales otra vez. Es decir, entre 60 y 100. Una persona con diabetes tiene su nivel de glucosa en ayuno más alto normalmente. O sea, podemos encontrar una glucosa arriba de 126 en el ayuno, que es un diagnóstico de diabetes. Entonces puede tener su glucosa en 126, 130, 150 o incluso más. Por lo tanto, después de comer, los niveles son muchísimo más altos y esa insulina que liberan, digamos que no le alcanza para poder regresar los niveles a un rango óptimo. Ahora, ¿cómo podemos entonces, por medio de nuestra alimentación y por medio de los productos que consumimos, tener más cuidado con estos azúcares o estos ingredientes que pueden detonar más nuestra glucosa en sangre? Lo primero es leer los ingredientes en una etiqueta. Hay veces que buscamos la palabra azúcar como tal, quizá azúcar de caña, miel, jarabe de maple, agave, esos son como los nombres más comunes que se nos vienen a la mente. Pero la sorpresa
es que en la industria alimentaria hay muchísimos nombres para el azúcar, más de 60 o 70 nombres que a veces no tenemos ni idea. Imagínense que ustedes leen una etiqueta y de repente encuentran esta palabra, maltol. Pues no creo que vayan a pensar inmediatamente, sí, es azúcar, ¿no? O por ejemplo, dextrin, ¿no? La dextrina. Y así hay muchísimos términos, nombres que no son tan comunes para nosotros y sin embargo son fuentes de azúcar. Aquí uno de los que más podemos empezar a checar en los productos y que ya mucha industria trata de decir que no utilizan este tipo de endulzante es este que está aquí, High Fructose Corn Syrup o el jarabe de maíz de alta fructosa. La fructosa tiene un potencial muy, muy alto de elevar nuestra glucosa en sangre, también a la larga de darnos problemas, por ejemplo, de hígado graso. Entonces la fructosa es uno de los azúcares que más les diría yo que hay que sacarle la vuelta, que fácilmente lo podemos encontrar en muchísimos productos procesados. Ahora, como es muy difícil aprendernos todos estos nombres para poder saber qué es azúcar, otro tip que les puedo dar es irnos a esta etiqueta nutricional y ubicar la parte que dice added sugars o azúcares añadidos en español. Cuando dice azúcares añadidos, quiere decir tal cual que son azúcares extras de ese alimento, ¿ok? A veces puede ser, imagínense un jugo de fruta que tiene naturalmente azúcares por la fruta, pero que le añaden todavía más para que sepa más rico. Entonces, aquí tenemos que buscar la menor cantidad posible de azúcares añadidos, o sea, siempre tratar de que diga 0 azúcar extra, solamente quedarnos con el azúcar natural que ya tiene ese alimento. Pero un rango aceptable sería no más de 5 gramos de azúcares añadidos, ¿ok? Sin embargo, para una persona con diabetes, lo óptimo sería evitar a toda costa productos que añadan más azúcar. ¿Qué más tenemos que buscar en los productos? Fibra. La fibra es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, cuando tenemos un problema para controlar nuestra glucosa o tenemos diabetes. Es lo mejor que podemos buscar en un carbohidrato. No es lo mismo, por ejemplo, un pan blanco a un pan que sea de grano entero y que conserve su fibra. Porque entre más refinado el grano, menos fibra va a tener. ¿A qué nos ayuda la fibra? A que la liberación de azúcar o de glucosa a la sangre sea más lenta y de esta manera evitar que se nos dispare. La fibra nos da más saciedad a la hora de comer. Y esto que me encanta es que ayuda al balance de nuestra microbiota intestinal, también llamada como flora intestinal, que es este balance de bacterias buenas que debemos de tener en el colon, ¿ok? Y que más allá de la digestión, en el caso, por ejemplo, seguramente han escuchado de probióticos y prebióticos, más allá de la digestión, se ha visto que la microbiota intestinal que tiene un balance favorece muchas funciones metabólicas e inmunológicas. Es decir, una buena microbiota intestinal también nos ayuda a mantenernos sanos y a no enfermarnos. Por lo tanto, la fibra, a la hora de ver la etiqueta nutricional, hay que revisarla aquí, donde dice dietary fiber o fibra dietética. Y hay que tratar de buscar productos que contengan buena cantidad de fibra. Ahora sí, vamos a pasar a la práctica. A la hora de consumir carbohidratos, me gustaría que se acuerden de estas 3 Cs: calidad, cantidad y combinación. Calidad, porque no todos los carbohidratos son iguales. Entonces, ese mito de tengo diabetes, ya no puedo comer carbohidratos, lo vamos aquí a derrumbar, porque claro, hay carbohidratos que pueden ser un poco más dañinos para nosotros, pero hay carbohidratos muy buenos. Cantidad. Debemos de lograr un balance de los carbohidratos con el resto del grupo de los alimentos, ¿sí?
Porque a lo mejor dices, ay, pues es que tengo este pan de grano entero y con mucha fibra y muy bueno, o sea, un carbohidrato de mucha calidad, pero a lo mejor no estás poniendo suficiente proteína o grasa y siguen siendo 4, 5, 6 panes por comida y entonces no queremos tampoco eso. Y por último, la combinación. Siempre combinar ese carbohidrato con proteína o con grasa. Esto nos va a evitar picos de glucosa y de insulina. Calidad. Como les decía, no es igual un pan blanco que ya no tiene nada de fibra a un cereal de grano entero como lo es las hojuelas de avena natural que lo van a conservar sus propiedades y su fibra. No es lo mismo el jugo de naranja, que es un carbohidrato, a comerte 2 naranjas que conservan la fibra. Si yo te digo que para desayunar hay una tacita de jugo de naranja, te lo vas a tomar y vas a decir, ok, ¿qué más hay de desayuno? Porque esto no me llenó. Entró y como si nada, ¿verdad? Pero si te doy 2 naranjas enteras, desde el proceso de que tienes que empezar a pelarlas y a consumirlas, seguramente vas a tener mucho más saciedad consumiendo las naranjas a tomándote el jugo. Y por último, no es lo mismo un yogurt pues más procesado y con alta cantidad de azúcar a un yogurt sin azúcar añadida, natural y que tú le añadas fruta natural y a lo mejor un poco de cereales o semillas. Cantidad, como les decía, el carbohidrato debe ser proporcional al resto del platillo. Aquí tenemos, por ejemplo, quinoa, ¿no? Que es un carbohidrato que además tiene buena cantidad de fibra y proteína vegetal. Es decir, es un carbohidrato de buena calidad. Pero estoy añadiendo suficientes proteínas. Aquí podemos ver el huevo y el pollito y un poco de verdes para tener algo de verduras. Y aquí, bueno, las verduras, todo lo que quieran. Y grasitas buenas como estas nueces de la India que estamos viendo ahí. Pero que también pudieran ser aguacate, aceite de olivo, semillas de hemp, semillas de chía. Y por último, combinación. Cada vez que consuman un carbohidrato, por ejemplo, aquí tengo este ejemplo de los panes tostados, hay que buscar grasas o proteínas para combinarlo. Y esto va a ayudar a que haya menos picos de glucosa y de insulina en sangre. Por ejemplo, un pan tostado con una grasa saludable como la crema de cacahuate y un poquito de más fibra y antioxidantes con las fresas, además de que es un carbohidrato de muy baja azúcar, ¿no? La fresa. O el pan con este hummus, ¿ok? Que también nos va a dar grasita. El hummus pues es un dip de garbanzo que también tiene proteína vegetal y le ponen semillas de ajonjolí también, aceitito de ajonjolí y el tomate. O aquí el pan con una proteína de alto valor como el huevo y verduras como las espinacas. Y ahora, por último, me encantaría decirles que, como bien dije al inicio de la plática, no solo lo que comemos es lo que termina afectándonos o termina por darnos un diagnóstico de diabetes, sino que es un todo. Y la dieta es parte de ese todo, junto con actividad física, con dormir bien, con el manejo de estrés y de nuestra salud mental, y también vivir en un entorno saludable. Y estas últimas 3, creo que casi no le hemos dado la importancia que requiere. Cuando no dormimos, imagínense después de una noche sin dormir. Por experiencia propia, por ejemplo, cuando tenía a mis hijos más chiquitos y eran bebitos, se despertaban a todas horas y yo estaba con lactancia, y no dormir afecta tus decisiones en lo que comes. No me levantaba a las 7 de la mañana diciendo, ay, qué rico, se me antoja una ensalada súper fresca. No, quería carbohidratos, quería pan. ¿Por qué? Porque necesitaba contrarrestar todas esas horas de sueño y además tener fuente de energía para mi lactancia. Ese es un ejemplo. Entonces, si no duermes, difícilmente vas a poder tomar buenas decisiones de tu alimentación. La siguiente es el estrés, o sea, la vida que llevamos, el ritmo tan acelerado, el estar haciendo este famoso multitasking y el no poner atención a lo que comemos también nos afecta enormemente. Y por último, el entorno saludable. Hay que saber identificar
cuáles son las personas que están a nuestro alrededor y si nos están ayudando a cumplir nuestros objetivos de salud. Y si no es así, tenemos que buscar grupos donde todos busquen la salud o incluso uno ser agente de cambio, porque las decisiones que tú tomas con respecto a tu salud no son solamente individuales, tienen un impacto a tu alrededor y trascienden en los demás, en tus amigos, en tu familia y así. Entonces, para mí esta es la clave y hay que encontrar el balance en todas estas áreas. Así que bueno, muchísimas gracias y Diana, si quieres pasamos a las preguntas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luisa. Si me permites un momento, dejar esta diapositiva para que la gente pueda anotar tus redes sociales o si gustan enviarte un correo electrónico, les dejamos esta información de la nutrióloga Luisa Martínez. Tiene su cuenta de Instagram y también de Facebook. Ahí ella postea muchísima recursos, información muy importante, interesante y sobre todo también tiene recetarios con platillos muy ricos. La verdad, ayer estuve buscando información y encontré unas calabacitas que había hecho usted que se vean muy ricas con una ensalada y no solamente para los adultos, o sea, es también comida nutritiva para los niños, para en familia, ¿no? Entonces, encontrar esta importancia de empezar a enseñarles desde muy pequeños sobre el valor nutricional de una dieta buena y balanceada. Entonces, están ahí sus redes sociales y su correo electrónico es luisamartinez.nutricion@gmail.com. Y actualmente, Luisa, si no me equivoco, estás atendiendo a pacientes, de manera remota, ¿correcto? Dentro y fuera del país. Correcto, sí, tanto dentro y fuera del país, todo es 100% remoto y pues claro, me pueden escribir a mi correo o bien en mis redes sociales, ahí estoy al pendiente de cualquier mensaje. Okey, perfecto. Pues, si alguien está interesado en alguna consulta, en tener un plan nutricional personalizado, comuníquense con la nutrióloga, estaría contentísima de poder ayudarles a ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá, por favor, muchas gracias. Listo. Muy bien, entonces continuaremos con la sección de los comentarios o preguntas. Aquí Esmeralda Munguía dice: "Buenas noches". Brenda Cancinos, muy buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, Brenda. Y una pregunta, Gloria Miranda, ¿qué opinas sobre las tortillas? ¿Qué sería lo mejor, pan o tortillas? Dependiendo. Ujú, Las tortillas de maíz tienen buena cantidad de fibra, de calcio, es excelente. Creo que son bastante buenas. Las tortillas de harina, pues bueno, también hay que ver, porque hay desde unas chiquititas hasta unas enormes, por ejemplo, de muy famosas en Sonora con las que hacen los burritos, ¿no? Gigantes. mm, Entonces, los gramos de carbohidratos ahí varían desde algo bastante aceptable hasta muchísima cantidad de carbohidratos, ¿no? Eh, pero la verdad es que las tortillas de maíz son mis favoritas, elevan poco también nuestra glucosa, entonces si se combinan con su proteína y sus carbohidratos, con un guisado bueno, con pollito con huevo, está excelente, con aguacate. Y en cuanto al pan, hay que buscar opciones que, número uno, no tengan jarabe de maíz de alta fructosa añadido, o sea, busquen marcas que no traigan azúcar añadido en el pan y que conserven su fibra. A mí en lo personal me gusta mucho el pan de masa madre o el pan sourdough, muy conocido aquí en Estados Unidos. Sourdough lo pueden encontrar tanto en las panaderías de su supermercado como también ya empaquetado, ya embolsado. Dice sourdough, tiene ujú. 0 gramos de azúcar añadida y mantiene algo de fibra. Aquí dice: "Buenas noches, ¿qué tipo de examen podría decirme si soy prediabética? Mi glucosa en ayunas es de 93 y no he podido bajarla. Últimamente me llama mucho por comer harinas, dulce, como ate de guayaba y fruta deshidratada". Esta es una pregunta muy buena porque justamente cuando nos hacemos una química sanguínea, un perfil bioquímico, ¿no? Que es este como chemistry panel que nos piden a veces, solamente viene la glucosa.
y muchas veces la vemos así, 90, 95, y te dicen, no, no tienes diabetes, todo está en orden, pero tú sabes que algo no está funcionando bien, o quizá estás batallando muchísimo para controlar tu peso también, a nivel abdominal sobre todo. Y a mí me gusta mucho indagar en un estudio sobre la insulina. Entonces, la próxima vez que vayan con su médico de atención primaria o médico internista o endocrinólogo, pueden pedirles que les añadan la insulina en ayuno, ¿ok? Al tener la insulina en ayuno, podemos compararla con la glucosa también. Entonces, checamos insulina y glucosa y obtenemos un numerito que se llama índice HOMA, HOMA, ¿ok? Con este número podemos ver si hay algo de resistencia a la insulina o prediabetes. Se los voy a poner. Perfecto. Sí, por favor, si nos haría el favor. Ok, insulina en ayuno. Ajá, muy bien. Entonces, Luisa, ¿cuáles serían los laboratorios o los exámenes sanguíneos que deben de pedir para el perfil bioquímico? Nada más para resumir. Sí, generalmente lo básico es un perfil bioquímico con Ujú. todos los elementos, glucosa, las enzimas hepáticas también vienen aquí, entonces perfil bioquímico de cajón y un perfil de lípidos también ayudaría muchísimo para ver toda la salud metabólica en sí. Ok. Con el perfil de lípidos podemos indagar en cómo está compuesto ese colesterol. A veces vemos en la química sanguínea un colesterol elevado, pero no sabemos cómo está el colesterol LDL y el HDL, mejor conocidos como el malo y el bueno, el colesterol malo y el bueno, ¿no? Entonces, un perfil de lípidos, un perfil bioquímico, esto nos puede ayudar muchísimo, se los voy a escribir también aquí en el chat. Ok. Y con respecto a aquellos alimentos que podrían disparar muchísimo la glucosa, ¿cuáles serían como esos alimentos que debemos, bueno, que deben, digamos, las personas prediabéticas evitar totalmente? Hay un índice, le llamamos índice glicémico, que es el potencial que tiene un alimento para elevar la glucosa en sangre. Y el índice glicémico se divide en bajo, medio y alto. Entonces, efectivamente, hay alimentos que nos van a disparar más nuestro azúcar o nuestra glucosa y otros no tanto. Por ejemplo, pan blanco, jugos de frutas, todo esto, la miel va a entrar en un índice glicémico elevado, mientras que avena, por ejemplo, o frutas que tengan más cantidad de fibra, fresas, van a tener un índice glicémico más tranquilo o menor. Entonces, sí es un listado enorme y también a veces depende mucho del paciente. He tenido pacientes que a lo mejor consumen un pan blanco sin fibra y por el resto de cosas que consumen o por su actividad física, su glucosa se sigue manteniendo tranquila. Ujú. Entonces, ya cuando tenemos una persona con diabetes, nos ayudamos mucho del monitoreo capilar, o sea, revisamos la glucosa aquí en el dedito y llevamos un como diario de alimentación para Ujú, poder empezar a hilar y hacer las conexiones de decir, ¿sabes qué? Tú eres una persona que sí responde mucho al pan, por ejemplo, y que se te ujú. dispara tu glucosa. Tenía una paciente, por ejemplo, que las tortillas de maíz, y era mi única paciente que comerse 2 tortillitas con huevito en la mañana como quiera, le elevaba muchísimo la glucosa. Entonces, Ujú, sí ayuda a saber cuáles nos disparan más que otros para ujú. tener buenas elecciones, pero como quiera a nivel individual hay que revisar. Sí, todos los metabolismos son diferentes y por eso es muy bueno consultar a un nutriólogo, un especialista, ¿verdad? Para Correcto. que pueda hacer todos estos resultados y laboratorios. Em, Pregunta, ¿ayudarían las tortillas de lentejas con linaza? Pues sí, ¿La recomienda? sí, porque bueno, si usamos otro tipo de fuentes que añaden un poquito más de fibra y de proteína, como son las lentejas, definitivamente seguro esta tortilla tiene un poquito más cantidad de fibra y proteína. Sí. Habrá que revisar. Muchas veces los paquetes también son un poco engañosos, nos prometen muchas cosas, pero a la hora de revisar puede haber ingredientes ahí que no necesitamos. Ujú. Y a veces dices, ay, es que esta tortilla mucho más nutritiva, se ve muy buena, y lejos de ayudarnos, pues nos Claro. perjudica.
Ujú. Ahorita que estamos, de hecho, hablando sobre fibra, Luisa, durante la presentación comentaste que existía un ¿cuál sería esa cantidad que nos podrías buscar como en los productos? Ok, creo que te perdí un poco, Sí, pero ¿me estamos, pudiste escuchar? Estoy de regreso, ¿verdad? creo que estamos Sí. hablando como una cantidad ideal de fibra en los productos, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. ¿Como cuál sería ese porcentaje de fibra que sería muy bueno encontrar en un producto? Sí, yo les diría, por ejemplo, vamos a hablar de ciertos típicos productos donde quiero encontrar fibra. Por ejemplo, un cereal de desayuno, el típico cereal así que Sí. servimos a nuestros hijos. Tratar de buscar 5 gramos de Ujú, fibra en esa etiqueta nutricional. Generalmente es una taza de cereal, entonces que haya 5 gramos. Lo mismo, por ejemplo, para las barritas, estas barritas comerciales que a veces consumimos. Pues hay unas que son muy altas en azúcar y que pensamos que son barras de desayuno muy nutritivas, pero no, es que tienen miel de abeja y nuez y avena y se ven muy prometedoras, pero tienen otros ingredientes que no queremos ujú. y poca fibra. Entonces en las barritas también podemos buscar 4 o 5 gramos, esto sería ideal. Okey, okey, Entonces, una regla muy básica que les digo es la del 5-5, menos de 5 gramos de azúcar y 5 o más de fibra. okey. Muy ¿Ok? bien, muy fácil, así podemos encontrar mejor, Así es. y mejor tomar mejores decisiones. Dice: "Hola, saludos, ¿puedo comer pan francés? Sí me han dicho que soy prediabética, ¿y cómo debo escoger el pan integral del súper?". Ok. Por el pan francés me imagino al bolillo o al francés el Ujú, French toast. no estoy segura, dice pan francés, pero quiere saber como qué tipo de pan podría ella comprar. Digamos las dos opciones. El pan francés, Ajá. que sí le decimos en Monterrey al bolillo, Oh, es sí. pan francés, así se le dice. Pero bueno, generalmente lo que hacemos o lo que les recomiendo pues es quitar el migajón de un bolillo y dependiendo también del tamaño, ¿verdad? Pero claro que puedes Ujú, comer considerando que esa ya es tu porción de carbohidratos. Es decir, si estoy usando un bolillo, esto es mi carbohidrato, entonces el resto de mi platillo lo voy a llenar de verduras, de fibra, de grasas buenas como aguacate y de una buena proteína, pollo, carne baja en grasa, por ejemplo, carne molida muy magra, puede ser lomo de puerco, bastante saludable, pechuga de pollo, salmón, atún, algo así. ujú. Eh, ¿Qué tipo de pan? Pues sí, buscar panes que sean de grano entero, que digan whole wheat. Lo importante es que digan whole en inglés o de grano entero, porque a veces vemos multigrano, pero no necesariamente esos granos están enteros y conservan la fibra. ¿Ok? Okey, Y lo mismo, okey. buscar que tengan buena cantidad de fibra. También les Ujú, había recomendado sobre el pan de masa madre o pan sourdough en la panadería. Esta es una opción infalible y es muy buena como para un pan tostado con un huevito y aguacate, o con un poco de crema de cacahuate, fresas y ujú. algo dulce. ¿Cómo se llamaba en español, perdón, otra vez? Pan de Pan masa de madre masa madre. o Okey, sourdough. sourdough. Okey, muy bien. Aquí lo apunto, sourdough. También viene una pregunta sobre la cantidad de tortillas que se debe consumir. De si tuviera que estandarizar la cantidad de tortillas, al día, o el consumo al día, ¿cuál sería la mejor recomendación? Okay. Lo voy a decir como a grandes rasgos porque es Ujú, individual dependiendo de tu actividad física, hombre, mujer, tu peso, tu consumo habitual. Entonces, pero si más o menos dejamos 2, 3 tortillas en el desayuno, otras 2 en la comida y otras 2 en la cena, es bastante aceptable, pues. Entonces, okey. muchas veces tenemos miedo de que 6 tortillas es demasiado. En realidad, son unas tortillas promedio, o sea, promedio, porque luego dicen, tortillas, pues la de burrito gigante, ya tanta cosa, ¿verdad? Pero sí, 2 3 tortillas, 2 3 tacos de asada te puedes comer y es bastante bueno. No le tengamos Sí. tanto miedo a la tortilla, que creo que es lo Ajá, primero que nos dicen, olvídate de las tortillas. sí. Ahora, porque es muy diferente armarte un buen taco
a que uses la tortilla para empujar la comida, que es lo que sucede con los totopos, ¿ok? Ujú. Entonces ahí es donde perdemos la cuenta porque estamos como que taqueando y taqueando o nada más comiendo con la tortillita empujando como tenedor y ahí perdemos la cuenta de cuánto llevamos, ¿no? Sí, y aparte considerando que los totopos son muy, muy salados, entonces Ah, esa misma sal te pide más y más consumir. es correcto. Ajá, y de hecho me atrevo a decir que yo también en mi plan alimenticio, Luisa, me mandan muchas tortillas a comer. Entonces no hay que tener, como dices, no hay que tenerle miedo a la tortilla, es cuestión de preguntar a nuestro nutriólogo o nuestro doctor, ¿no? Generalmente Am, cuando ven los ujú, planes de alimentación también míos, o sea, siempre dicen: "Ay, me está dando muchos carbohidratos", o sea, siempre es como sí, que un shock, porque estamos acostumbrados a vivir en esta cultura de la dieta, donde nos han restringido por años los sí, carbohidratos, y nos han puesto muchísimo miedo, sí. cuando lo que tenemos que hacer es mucha educación, es educar al paciente y hacerle ver, dentro de todo lo que puede consumir, cómo aportar más a su dieta y no restar. Se trata de nutrir, ¿okey? Ujú. Sí, yo también me asusté de la cantidad de tortillas, pero después uno comprende, ¿verdad? Aquí hay una pregunta sobre que si brindas talleres de nutrición para más nutricionistas o estudiantes de nutrición. En este momento no. Sí estoy muy de cerca con la universidad, con el TEC de Monterrey, que es mi universidad donde me gradué, y Ujú, fui maestra en algún momento, entonces sigo en contacto, de repente hay algún congreso, alguna plática donde participo, y cuando sea el caso, siempre aviso en mis ujú, redes sociales para que puedan estar pendiente y que participen. ujú. Excelente. ¿Qué especialista o especialista te diagnostica DM? ¿En México o exactamente el sector salud no tiene algo establecido para el diagnóstico? Para diagnosticar diabetes, generalmente lo hace el médico internista, ¿ok? En Ujú, México, y el endocrinólogo. Entonces, el endocrinólogo, pues es todavía una subespecialidad, medicina interna es una especialidad, pero cualquier doctor puede diagnosticarlo. Y aquí en Estados Unidos, pues puede ser desde tu primary care o médico familiar. sí. Ujú. Comentario, dice perdón, mi cara se me está manchando, manchas negras en la cara, en el área del bigote, peso 40 kilogramos y mido 1,49 centímetros y mi cintura está de 70 centímetros. Ok. Hay que revisar cuál es el origen de estas manchas. Muchas veces la resistencia a la insulina Sí. no, nos genera unas manchitas o una coloración oscura en la piel y le llamamos acantosis, ¿ok? Acantosis nigricans. ¿En dónde más lo puedes ver? Generalmente en la zona del cuello, Ujú, ¿ok? Pareciera como si tenemos tierrita y muchas veces pensamos de que, ay, oye, como que me tallo, pero ahí sigue y este es un signo de resistencia a la insulina, lo vemos aquí en el cuello. También pueden aparecer manchas en la cara cuando la resistencia a la insulina es muy elevada. Lo podemos ver también en axilas, por ejemplo, mm, alrededor de las ingles. Entonces, lo ideal sería que te viera pues, tu médico de ujú, confianza o un endocrinólogo para revisar. O también los dermatólogos muchas veces pueden diferenciar entre manchas que tengan que ver más como directo con dermatología u otras causas, o si son derivadas de una resistencia a la insulina. ujú. Nos mandan saludos desde Villaguay, provincia Entre Ríos, en Argentina. Muy bien, saludos hasta Argentina. Dice, buenas Saludos. noches, ¿qué es mejor consumir, el jugo o la naranja entera? Soy diabética. Definitivamente la naranja, Ujú, 100%. De hecho, los jugos, incluso como personas sanas, deberíamos de tratar de evitarlos porque no estamos recibiendo el aporte de fibra. mm, Si tenemos antojo de un juguito de naranja o algo así, sería lo mínimo, o sea, media tacita, 120 mililitros, que son 4 onzas, o sea, muy, muy poco, porque sí tiene un potencial de elevar altamente nuestra ujú, glucosa. Nos aporta fibra. Entonces, definitivamente las frutas siempre enteras en su pieza con su fibra. ujú.
Mi glucosa pre y post oscilaba entre los 100 y 120. Estuve tomando un suplemento de vitaminas y mi glucosa subió a 200 y 270 miligramos por decilitro y no lo he podido bajar. Okey. Definitivamente, asesorarnos e ir directamente a consulta con médico internista, médico familiar o endocrinólogo y revisar qué está pasando ahí. Ver qué suplementos estamos tomando. Hay veces que los suplementos parecen ser muy inofensivos o porque dicen que son remedios naturales y tal, y como quiera pudieran tener un efecto en nuestro metabolismo. Entonces, habría que ver qué suplemento es. Ujú, Pero definitivamente esas cifras de 200, 270 y no poderlas bajar, hay que ir a consultar. ujú. Se podrían considerar unas cifras muy, muy altas Sí, sí, de 200, 270. claro que hay niveles mucho más altos, pero, por ejemplo, una glucosa de 200 en Sí, ayunos, pues ya tendríamos un diagnóstico de diabetes, como tal. O sea, cuando ah, encontramos okey, una glucosa así de forma aleatoria en esos niveles, sí. pues ujú. Em, Luisa, ¿qué opinas sobre el consumo de jugos de manzana, zanahoria, betabel, piña y apio? Lo mismo, o sea, cuando consumimos el puro jugo nos estamos quedando con la pura fibra. Sí, obviamente con la pura fibra, no, perdón, con la pura azúcar, sí, obviamente con sus vitaminas, y claro que queremos obtener vitaminas y minerales de estas frutas, pero los jugos solamente son azúcar, ¿ok? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un jugo verde donde, imagínense que vamos a poner 5 entre frutas y verduras. 4 de ellas son verduras y a lo mejor ponemos un poquito de jugo de piña o una manzana verde, ahí cambia la cosa. Pero si empezamos a hacernos jugos donde en su mayoría son frutas, entonces sí nos va a pegar, no nada más en nuestra glucosa, sino también lo podemos ver en los triglicéridos. Los triglicéridos, que es una forma de grasa en la sangre, aumentan en el adulto por consumo de azúcar y alcohol. Eso hace que se nos detonen los triglicéridos tremendamente. Entonces, tengo Ujú, pacientes que triglicéridos muy, muy altos, no, es que como súper saludable y cuando les empiezo a preguntar lo que consumen, desayunan, por ejemplo, puros jugos de frutas todo el tiempo, ¿no? No, es que es ujú. súper saludable, 1 litro de jugo diario porque es súper nutritivo, pero es una carga de azúcar tremenda. Sí, hay que tener mucho cuidado con esos licuados. También yo he escuchado mucho eso, que toma la gente licuado todo el tiempo y no saben la cantidad. Comer Exacto. carbohidratos sube la presión arterial. Depende si tiene mucho sodio, claro. El sodio tiene un efecto en nuestra presión arterial y hay quienes, dependiendo de nuestras cifras que ya tenemos, debemos de controlar todavía más la cantidad de sal, de sodio que tienen estos productos. Entonces, si son carbohidratos, por ejemplo, ultraprocesados, donde generalmente el sodio va a estar elevado, sí puede tener un efecto en nuestra presión arterial. Pero Ujú, si comemos carbohidratos con fibra, complejos, de los carbohidratos buenos que les enseñé ahorita, no tendría por qué tener problemas sobre la presión. ujú. Esta siguiente pregunta que voy a hacer es muy importante y voy a decirla porque siento que es como uno de los objetivos por lo cual estamos haciendo esta conferencia. Dice, si tengo el diagnóstico de prediabetes, ¿puedo bajar esos niveles o estoy condenada a ser diabética, aún cambiando mi estilo de vida? ¿Qué opinas, Luisa? Muy buena pregunta, porque justo estamos Ujú, muy a tiempo. O sea, si tenemos ese sí, diagnóstico de prediabetes, es completamente reversible, pero es muy importante actuar ya y hacer los cambios pertinentes, no solo en alimentación, sino en el resto del estilo de vida, como bien lo dice Sandy. Entonces, no, no estás condenada a ser diabética, estás justo en un paso muy importante que lamentablemente mucha gente se lo salta, o sea, no supo que estuvo como en esa etapa hasta que detonó, ¿no? Ya la diabetes. Entonces, hay que hacer cambios, claro que se puede, y como dije, es un balance de todo, de la sí. alimentación, de tu estilo de vida, de dormir mejor, de poner tu salud como prioridad, junto con tu salud mental y el entorno del que te rodeas. Ujú, sí. Muy buenas noches. ¿Hay una forma de acondicionar una dieta para personas con hipotiroidismo y diabetes tipo 2? Tengo ambas patologías. Claro que sí. El hipotiroidismo
pues es una alteración de la glándula tiroides donde empieza a afectarse el rango de nivel de hormona tiroidea que la necesitamos para muchos procesos metabólicos. Y cuando le sumamos también la diabetes, pues bueno, ya tenemos como Ujú. dos entidades ahí de tema metabólico. Hay algunos alimentos que pueden generar, por ejemplo, bocio, que es como este agrandamiento de la glándula tiroides. Le Ujú. llamamos alimentos bociogénicos. Entonces, si es el caso de ese paciente, pues sí podemos limitarlos para que no afecten. Ujú. Hay también suplementos que pueden ayudar a controlar nuestro hipotiroidismo y, bueno, obviamente además de llevar un buen control farmacológico, esto es indispensable. Entonces necesitamos que todos los engranes funcionen, la parte farmacológica y también la alimentación y en conjunto controlar el hipotiroidismo y la diabetes. Ujú. Las frutas y el consumo de frutos secos en algunos momentos tienden a aumentar mucho mis niveles de azúcar. Hay días que no sube considerablemente. ¿Por qué razón sucede esto? Puede ser por el acompañamiento de esa fruta. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, consumir papaya sola a papaya con un poquito de cottage y nueces, que le Ujú. estamos metiendo ahí grasas saludables, las nueces y cottage, que es una buena fuente de proteína. Entonces, a veces decimos, ay, pero es que comí papaya, o sea, lo mismo de ayer, ¿por qué hoy sí se me disparó y ayer no? Bueno, una de ellas es, ¿qué más consumiste? Y número dos, sí puede ser también la situación en la que te encuentres. Por ejemplo, el Ujú. estrés también tiende a tener un impacto en nuestros niveles de glucosa. Entonces, si estamos ante una situación de estrés, puede variar día con día, aunque tú digas, he comido, ¿verdad? Frutos secos, aquí quiero diferenciar. Frutos, cuando hablo de frutos secos, me refiero a nueces, almendras, nuez de la India, pistaches, ¿ok? Porque es Cranberries. diferente Ajá. fruta deshidratada. La fruta Ujú. deshidratada ya sería las pasitas, la uva pasa o raisins, los arándanos o cranberries, todos Mm. estos dulcecitos como cristalizados, ahí se concentra muchísima azúcar. Entonces, si comemos, por ejemplo, muchas pasitas o muchos arándanos, pues claro, tienen un poco de fibra, pero también hay mucha azúcar ahí. Mm. Ujú. ¿Sí? Ah, okey. Se está yendo un poquito la conexión, pero pudimos escucharlo todo muy bien. ¿Qué buenas noches? Si muestra signos de resistencia a la insulina, con dieta puedes evitar a pasar a diabetes. Definitivamente, sí. Si ya tenemos un problema de resistencia a la insulina, hay que hacer cambios que comemos, en el ejercicio que hacemos, en muchas cosas y muchas veces es bueno tener el apoyo de un medicamento en este Ujú. momento, ¿ok? Hay veces que la resistencia a la insulina puede estar como tan marcada que si no tenemos un medicamento, los esfuerzos que estamos haciendo de alimentar contra la pared y no avanzamos o no vemos cambios. Y aquí es muy importante sí Ujú. tener el apoyo de un medicamento. Seguramente han escuchado de metformina o en algunas pláticas, por ejemplo, que la doctora Paola Portillo nos ha dado, la metformina es un medicamento muy utilizado en la resistencia a la insulina que nos da como ese push para que ahora sí se vean los resultados de nuestros cambios en estilo de vida también. Okey. Muchas gracias, por compartir información importante. Saludos desde mi Guatelinda. Aquí dice: "El betabel También es". Ay, perdón, se está yendo un poquito la conexión y hay la, veces como que se va, ajá, se pone la pantalla. A ver, creo que ahí te podemos escuchar muy bien, Luisa. ok. Dice, una pregunta, ¿el betabel es un alimento de alto valor glucémico? El betabel, ok, el betabel es intermedio, ok, no es necesariamente el más elevado de todos como los jugos o pan blanco diferentes y es moderado, no es tan bien como otros que tienen más cantidad de fibra que entonces entra en el riesgo, en el nivel bajo. Entonces pudiéramos clasificar al betabel como en medio, moderado. Ujú.
Mi recomendación es que si vas a comer, por ejemplo, una ensalada de betabel, le pongas proteínas, un poquito de mozzarella, queso de cabra, que es muy típica esta ensalada, por ejemplo, de Ujú. arúgula o espinacas, betabel, quesito de cabra, nueces. Entonces, añadir un poco más de grasas para que alimento en particular no nos dé problemas con la glucosa. ¿Cómo sería lo ideal de consumir la avena y cómo puedo elegir este producto? Pregunta Gloria. Ok, avena, evitar las avenas instantáneas porque van a tener mucha azúcar y poca. Porque la avena instantánea la tuvieron que procesar y triturar un poquito más para que al tú añadirle rapidito agüita se pueda cocer. Entonces, necesitamos comprar avena de hojuela natural entera, ¿ok? Que son las típicas que vemos en el súper, que en inglés dice old fashioned Ujú, rolled oats, las voy a escribir aquí, hojuelas de avena natural. Y considerar que esto ya es el carbohidrato. Entonces tenemos, por ejemplo, avena, podemos apoyarnos de cocerla en agua o en un poquito de leche vegetal, leche de almendras, leche de mm, coco, por ejemplo. Podemos cocerla, podemos ponerle canela. La canela es una especia que además le va muy bien al control de la glucosa. Entonces, ponerle canelita es una buena ujú, práctica, sobre todo a los postres o así. Ya que la tenemos cocida, podemos añadir un poco de mantequilla de cacahuate, mantequilla de almendras y una fibra con buen potencial antioxidante, una fruta, por ejemplo, como fresas, moras azules, eh, semillitas de chía, semillitas de hemp. Entonces, esta es una forma buena de consumir avena. O ujú, también le podemos añadir unas 2 cucharadas a un licuado. ujú. Por ejemplo, Luisa, yo he visto que también venden la avena como triturada, o sea, es la avena, digamos, natural, pero está triturada. ¿Esa Sí, también se podría considerar como saludable? sí se puede consumir, pero nada más tomemos en cuenta que a medida que se procese y se corta más, gasta como esa parte, recubre al grano entero de la avena y entonces pierde un poco de fibra. Okey, okey. Muy interesante porque eso es lo que yo consumo, de hecho. Okey, aquí quieren preguntar, si puede compartir su página de Facebook de nuevo. Sí, lo pueden buscar así tal Oh, cual muy bien. como Lupita Martínez. Si lo ponen esto en la barra de buscar, ahí les debe de salir mi página. Okey. Otra sobre la preparación de la avena. La avena se puede dejar remojando con chía toda la noche. Sí, pueden Ajá, remojarla toda la noche y de hecho y la puedes dejar incluso con agua o con un poquito de leche de almendra. Luisa, te perdimos como por unos segundos. ¿Lo podría repetir, por favor? ¿Ahí me Es la escuchan conexión. Am, muy poquito. A ver. ya? Empezó a llover muy fuerte. Sí, me imaginé. Se Okey. está escuchando aquí. Sí se puede dejar remojando toda la noche. Estos son las overnight oats y en la mañana es a consumir. Ah, a ver, okey, sí pudimos escuchar lo último. Heidi, sí, efectivamente, si gustas escuchar, el programa completo del día de hoy, lo puedes acceder en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook como @nochecultural_comunidad de herencia cultural, o también ponemos estas conferencias en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, Comunidad de Herencia Cultural. Ahí pueden tener acceso al programa completo si no vieron la primera parte de la presentación o si gustan tener algún dato que les interese. Ok, perfecto. Pues antes de concluir, Luisa, ¿nos podrías compartir alguna, no sé, recursos, información en internet que podamos checar para estos temas? Les voy a dejar aquí en el chat algunas ligas a pueden entrar. Es la Asociación Americana de Diabetes, American Diabetes Association. Me gusta mucho porque tiene
toda una sección en español donde pueden encontrar muchos recursos. Eh, Academia de Nutrición y Dietética, Ok. eatright.org. Y aquí podemos encontrar muchísimas recetas más enfocadas hacia alimentación, tiene muchísimos recursos muy buenos. Muy bien, pues vale la pena educarnos, informarnos y poder cambiar nuestra vida, ¿verdad? Mejorar nuestra nutrición y tener una vida balanceada. Pues de Ujú. esta manera yo creo que vamos a concluir. ¿Algún mensaje, comentario final que nos quiera compartir? Recordar, primero que nada, que si alguno de ustedes que nos esté escuchando tienen un diagnóstico Ujú, de diabetes, prediabetes y están un poco como asustados, confundidos, con miedo a los carbohidratos, ujú. pues espero que esta plática les haya sido de utilidad para bajar un poquito esa ansiedad por lo que comemos y que tengan confianza de poner todas las piezas en orden, como dije, sus medicamentos, su alimentación y su estilo de vida, y que realmente se puede vivir con una diabetes muy controlada, con muy buena calidad de vida o incluso revertir el paso en el que vamos de la diabetes. Entonces, mucho ánimo, espero que les haya sido de mucha utilidad y pues quedo a sus órdenes, redes sociales y mi correo, se los voy a volver a compartir en este momento. Muchísimas gracias. Nos están también llegando comentarios de agradecimiento por compartir su conocimiento y la información. Les gustó mucho a la audiencia, estuvo muy interesante, la verdad aprendimos mucho, incluyéndome a mí, aprendí muchísimo y te lo agradezco mucho, Luisa, por compartir tu valioso tiempo y conocimiento y pues te deseo también muchísimo éxito con tus nuevos pacientes que seguro vas a tener después de esta conferencia y pues echarle ganas, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad. Gracias a ustedes, que pasen una bonita noche y pues estoy a sus órdenes. Claro que sí. También aprovecho para agradecer a todos los que se quedaron hasta el final de esta conferencia y también los que hicieron comentarios y preguntas muy interesantes que enriquecieron el contenido de esta conferencia. Si desean ver el programa completo, como ya lo había repetido, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, como en Facebook, en nuestro canal de YouTube, estamos como Comunidad Herencia Cultural, y también pueden checar la información que ponemos en nuestra cuenta de Instagram. De la misma forma, del mismo nombre, estamos Comunidad Herencia Cultural. Y también pueden pues ver todas nuestras conferencias que hemos tenido anteriormente. Hablamos sobre diferentes temas de salud y también temas culturales. Entonces, vean las charlas, pueden comentarlas y también compartirlas con sus familiares y seres queridos. Para mayor información sobre la siguiente charla, pueden manténganse al pendiente de estas redes sociales. Comunidad y Herencia Cultural se complace en agradecerles por haber asistido a todos ustedes a este programa Pregunta al Experto, que está conformado por nuestro maravilloso equipo, quien es Antonio Huerta, en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico detrás de cámaras, Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y síganse comiendo muy bien, saludable. Hasta luego, Luisa. Bye. Muy buenas noches.